del método de sustitución. Vamos a ver cuál le llega. Hicimos integrales con el logaritmo natural, hicimos integrales con la exponencial para la regla de integración por partes. Esto es con el método de sustitución, donde buscan quién va a ser U. Cuarta unidad, entonces, vamos a ver, permítanme. En la unidad 4, propiedades de la integral, dice. Vimos las propiedades, ¿verdad? Que era en cuanto al límite de integración, a la integral de la suma de funciones se convertía en suma de integrales, suma o resta de integrales. Esas son las propiedades y vamos a repasar algunas. Luego vino lo de la integral definida y área bajo la curva, que es el capítulo 16. Es en el capítulo 16. Vamos al capítulo 16 entonces. Propiedad de la integral y integral definida. Vamos a ver. Es en el capítulo 16. Entonces esto ya está evacuado. Fue en la sección anterior. Vamos a ver. 16. Ahí está. Área bajo la curva, entonces vamos a ver, y más sobre área. ¿Ve? Y acá en esto vamos a abarcar lo que es la integral definida. Bien, nosotros anteriormente, ¿qué era lo que habíamos trabajado? Nosotros habíamos trabajado lo que era la antiderivada o integral indefinida, que era encontrar esa función de donde se había derivado una función dada. Pero no había límites, no habían valores numéricos en ello. Ahora sí, vamos a conocer lo que es la integral definida. Entonces, ahí en el texto, en la página 651, en la sección 16.1, en área bajo la curva, ahí está la definición. Sea f de x una función, dice, con una antiderivada que denotaremos por f de x grande. Entonces, sea A y B dos números reales. Cuando dice dos números reales, pueden ser fracciones, decimales, pueden ser números negativos, números positivos, o incluso, permítame, números irracionales también. Por ejemplo, raíz de 2, raíz de pi, el mismo pi. Tales que f de x y f grande de x existen para todos los valores de x en el intervalo cerrado con los extremos o con puntos en los extremos a y b. Entonces, la integral definida de f de x igual a x igual a b, la denotaremos por la integral de a hasta b. No sé si lo están viendo bien en pantalla y lo voy a hacer más grande. La integral de a hasta b, la integral de a hasta b de f de x de dx, y se define por la integral de a hasta b. Oh, eso está mal aquí. Aquí está malo los límites de integración porque si no aquí cambiaría. Si esto es así, cambiaría. Aquí es desde a hasta b. B, a este se le conoce como límite inferior y este como límite superior. La integral de a hasta b de f de x de dx es igual a f grande, o sea, la antiderivada evaluada en b, menos f grande, o sea, la antiderivada evaluada en a. Por ejemplo, vamos a ver. Para no irnos
no irnos movernos de la página sin ver un ejercicio claro. De x de x. ¿Cuánto es la integral de x? ¿Cuánto es la integral de x? ¿Cuánto es? 1. No, la integral. La integral de x de dx. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la integral de x? Miren la regla de potencia para integrales. Aquí era igual. Recuérdense que x aquí está elevado a la 1. Muy bien, Cristian. Gracias. Es x a la 2 sobre 2. X a la 2 entre 2. Esa es la integral de x de x. Esa f de x que está hablando allí, esa f grande, es esta, ¿eh? X a la 2 sobre 2. ¿Y de dónde a dónde le va a evaluar? De A hasta B. De 1 hasta 2. De 1 hasta 2. Primer paso. Segundo, evaluar así de esta manera. ¿ve? F evaluado en B, que en este caso es 2, menos F evaluada en A, que en este caso es 1. ¿eh? Entonces quedaría así. Voy a cambiar color. Quedaría 2 al cuadrado entre 2. Cierro. Ya evalué en 2. Este sería nuestro F de B. Menos, ahora F de A. ¿Quién sería A? 1. Sería 1 al cuadrado sobre 2. Y ahí está, miren. De ahí solo empezamos a resolver eso en la calculadora. 2 al cuadrado es 4. 4 entre 2 es 2. Menos 1 al cuadrado es 1. 1 entre 2 es 1 entre 2, un medio. 1 sobre 2. ¿Y cuánto es 2 menos un medio? Háganlo en la calculadora allí. ¿Cuánto es 2 menos un medio? 3 medios. 3 medios, muy bien. 3 medios. Entonces, la integral de 1 hasta 2 de x de dx es 3 medios. La integral de 1 hasta 2 de x de dx es 3 medios. Y ahí está, esa es la integral definida. ¿Qué es lo diferente con la integral indefinida? Que aquí hay límites de integración y luego de encontrar la antiderivada hay que evaluar en B menos y luego evaluamos en A. ¿Miren? Es lo distinto que hay aquí. Ahora quiero que ustedes solos, yo sé que ya podrían hacer esto, aplicando el mismo teorema, la integral, la misma definición, perdón, la integral definida, calculemos esta. La integral de 0 hasta 1 de x a la 2 de dx. Hagan los cálculos. Vamos, tómense unos 5 minutos. Todos, sabemos 24 conectados. Vamos, intenten. Apliquemos la definición de integral definida. Ya integrar ya deberíamos de poder todo. Integrar, todos deberíamos de poder. Los 4 métodos. El método directo, que son los 3 casos directos que vimos, o estándares. Luego vimos que era el método de sustitución, el método de las tablas, utilizando tablas, y el método de integración por partes. 4 conocemos ya.
¿Me ayudan? Vamos a ver. ¿Alguien lo hizo? Hagámoslo todos juntos. ¿Me van ayudando ustedes? La integral que va desde 0 hasta 1 de x al cuadrado de x, ¿a qué sería igual entonces? Primero calcular la antiderivada. ¿Cuál es la antiderivada de x al cuadrado? ¿Cuál es la antiderivada? Andri, Ashley, Belkis, ¿lo hicieron? Sería 2x a la 3 sobre 3. Sería correcto, x a la 3 sobre 3. Lo encierran. Yo por lo general, yo lo encierro así, ¿eh? Pero no es necesario cerrarlo. Simplemente también colocando una barra vertical, indicando que vamos a evaluar desde 0 hasta 1, ¿eh? Así. Entonces, la antiderivada de x al cuadrado es x a la 3 sobre 3. Ahora evaluamos primero en b. Primero en b. ¿Quién es b? 1. Entonces decimos 1 al cubo sobre 3 menos. Ahora evaluamos en 0. 0 al cubo sobre 3. Ingresamos eso en la calculadora y les queda que 1 al cubo es 1, queda 1/3. Menos 0 al cubo es 0, 0/3. Por lo tanto, la respuesta simplemente es 1/3. Miren. La integral de 0 hasta 1 de x al cuadrado de dx, eso es 1/3. 1/3. Pregunta con lo que hemos hecho. Correcto, Juan Carlos, x a la 3 sobre 3. Preguntas, ¿verdad que está sencillo? Solo es aplicar porque ya sabemos integrar. Entonces ahora solo toca evaluar, que es esta parte, f de b menos f de a. Y a y b ya sabemos que son los límites. Aquí les dije que aquí es a y aquí es b. Error en el texto. A y b. Tomen captura, voy borrando eso ya. Ahí está. Bien, los números A y B se denominan límites de integración. A es el límite inferior, B es el límite superior. Si acá es el error. Límite superior por lo regular, dice, no necesariamente es así siempre. Por lo regular, A va a ser menor que B, pero no es esencial. A puede ser mayor, aquí puede ser un 5 y aquí puede ser un 2. No hay ningún problema. Y acá miren, hacen lo que yo les decía. La integral de A hasta B de f de x, de dx es igual a f de x, la encierran en paréntesis cuadrado y indicando que vamos a evaluar desde A hasta B. Y luego evaluamos. Recuérdense que esa f de x es la antiderivada de f pequeña, ¿eh? De f pequeña. Leamos esto como la integral definida de f de x de x igual a x igual a b. De x igual a x igual a b. F de x grande en b menos f de x en a. Que es lo que hicimos ahorita, ¿eh? La notación de paréntesis que aparece en medio significa que la función dentro de ellos debe evaluarse en los dos valores del argumento que aparece después del paréntesis, o sea, estos que están aquí, miren. Y acá está de nuevo, ¿eh? Aquí desaparece la letra C, ¿ves? Si ustedes notan, ya nos olvidamos en la integral definida, nos olvidamos de la constante C. ¿Por qué? Porque se va a terminar restando C menos C y eso se va a hacer 0. Entonces nos olvidamos de la constante C. ¿Ves? La integral de A hasta B de f de x de dx es igual a f de x más C evaluado desde A hasta B y hacen la evaluación. Recuérdense que C es un número, entonces simplemente escriben C y al hacer los cálculos se va a cancelar porque C menos C es 0. Por lo tanto, simplemente queda f de B menos f de A. Y acá hay unos ejercicios. Por ejemplo, la integral de A hasta B de x a la 4 de dx. Eso está resuelto aquí, ¿ve? La integral de A a B de x a la 4 de dx
de x a la 4 de x es igual a x a la 5 sobre 5 evaluado de a hasta b. Evaluamos entonces, primero en b. b a la 5 entre 5 menos a la 5 sobre 5. Miren. A la 5 sobre 5. Y eso es igual, factorizan un quinto por b a la 5 menos a la 5. Inciso B. La integral de 1 hasta 3 de 1 sobre t de dt. La integral de 1 sobre t, esa es una integral directa, ustedes la conocen, que es logaritmo natural del valor absoluto de t. Esa es la antiderivada de 1 sobre t. Evaluado desde 1 hasta 3. Eso es igual al logaritmo natural del valor absoluto de 3, que es b, logaritmo natural del valor absoluto de b, que es 3, menos logaritmo natural del valor absoluto de a, que en este caso es 1, miren. 1. Entonces, logaritmo natural de 1. Si ustedes ingresan en su calculadora logaritmo natural de 3 menos logaritmo natural de 1, les va a dar logaritmo natural de 3. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural de 1 es 0. Ingresen en la calculadora logaritmo natural de 1 y eso es 0. Por lo tanto, solo les queda logaritmo natural de 3. ¿Ve? Logaritmo natural de 3. Aquí lo explica. El logaritmo natural de 1 es igual a 0. Inciso C. La integral de 0 hasta 2 de e a la 3x de dx. Recuérdense que esta yo les enseñé la fórmula de la integral de e a la k por x de dx. Si no, tiene que hacerlo con el método de sustitución si no la recuerda. Con el método de sustitución. Entonces, la integral de 0 hasta 2 de e a la 3x de dx es igual. ¿Cuál es la integral de e a la 3x de dx? Es e a la 3x sobre 3. Evaluada de 0 hasta 2. Y evaluamos luego e elevado a la 3 por 2. 3 por 2 es 6. Entonces queda e a la 6 sobre 3. Menos, ahora evaluada en 0. E a la 3. Pero ¿cuánto es e a la 0? Eso es 1. Por lo tanto, queda un tercio, factorizándole un tercio, lo sacan y queda e a la 6 menos e a la 0. Pero ¿cuánto es e a la 0? 1. Por eso aparece este 1 acá y no aparece el e a la 0. Ahora con esta hay que utilizar el método de sustitución también. Aquí se puede utilizar, vamos a ver. Sí, el método de sustitución se puede utilizar acá. Y también se puede utilizar el método de integración por partes. Aquí, ¿cuál utilizaron? Vamos a ver, utilizaron el de sustitución, están utilizando. Hacen el método de sustitución y luego evalúan. Pero al hacer el método de sustitución también hay que cambiar los límites de integración. Yo no lo voy a hacer así. Yo voy a hacer la integral. Y luego voy a evaluar, voy a volver a sustituir, lo recomendable, volver a sustituir y luego evaluar. Vamos a buscar un caso donde nos toque hacerlo. Ahora, antes de ir a más ejercicios, vamos a leer el teorema fundamental del cálculo. Este es uno de los más importantes. Teorema fundamental del cálculo para integrales, porque también está para derivadas. Vamos a ver. Teorema fundamental del cálculo. Sea f de x una función continua no negativa. Sea f de x una función continua no negativa. ¿Qué es una función no negativa? Es una función que está arriba del eje x. Si este es el eje x y este es el eje y, ¿qué es una función continua no negativa? O sea que se mueve por arriba del eje x. ¿Ve? Esta es una función continua no negativa. En A y B, desde A y B, o sea, desde un punto A un punto B. Así, ¿no? A y B. Y sea f de x una antiderivada de f de x. O sea, f de x grande es una antiderivada de f de x. Entonces, A es una representación, el área entre y igual a f de x, que es esta que está aquí, y igual a f de x,
f de x. El eje X, aquí ves, voy a irlo encerrando con otro color. El eje X, y igual a f de x, esto, y igual a f de x, el eje X, y las líneas verticales x igual a A y x igual a B, y las líneas verticales x igual a A y x igual a B, ¿sí? Está dada por la integral definida, ¿ve? Esta. Entonces, esta área, ¿cómo la vamos a calcular? Ojo, porque acá viene un nuevo concepto. ¿Cómo vamos a calcular esta área? Bueno, el área dice que va a ser igual a la integral que va desde A hasta B. Desde A hasta B. De la altura de ese rectángulo de inspección, que en este caso, ¿quién sería la altura? F de X, ¿ve? De F de X por cada uno de los rectángulos que yo pueda formar. Por cada uno de los rectángulos que usted pueda formar. Pero cada uno de esos rectángulos va a tener un ancho fijo que es d de x. Que es d de x. Es lo más fundamental que vamos a ver en esta interpretación geométrica. Esto que nos está diciendo ese teorema fundamental del cálculo está dibujado aquí. Miren. Aquí está dibujado. Entonces, vamos a calcular áreas encerradas entre curvas. Miren, entre esta función, entre esta función x igual a A, entre esta función x igual a B, y entre esta función que es el eje x, que es y igual a 0. ¿Eh? Recuérdense que aquí y es igual a 0, aquí y es igual a f de x, aquí x es igual a A, y aquí x es igual a B. Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Eh? Entonces, el área que se encierra allí, que está pintada de color negro, con esas barras, con esas líneas, esa área que está encerrada ahí, la podemos calcular. La podemos calcular con la integral definida. El área va a ser igual a la integral que va desde A hasta B, de f de x, d de x. Todos estos conceptos yo sé que ustedes ya lo vieron allí en los videos que están en el campus virtual. Pregunta con lo que acabo de mencionar con lo de las áreas. Jóvenes. ¿Cuál es D de X, Lick? Disculpe. Dígame. D de X, ¿cuál es ahí? Ah, es la partición. D de X va a ser esa partición. O sea, ese D de X siempre va a ir. Porque lo que está haciendo, lo que hace Leibniz, que es el creador del cálculo, con Newton, es definir, recuérdense que el área que nosotros conocíamos siempre era base por altura, ¿cierto? Base por altura. ¿Quién sería la altura aquí? F de X, ¿ves? Esta sería la altura H. Este sería la altura F de X. La función va dando la altura de cada rectángulo. ¿Eh? La función va dando la altura de cada rectángulo. Y el D de X sería el ancho de cada uno de esos. Recuerden las particiones que hacíamos. Nada más que nosotros allá no lo llamábamos como D de X, sino que lo conocíamos como delta de X, la variación en X, las particiones que hacíamos. Entonces, ese D de X siempre va a estar allí. Entonces, a nosotros, ¿qué nos va a tocar? Buscar la altura siempre, la altura de la función, porque el ancho siempre va a ser la partición, va a ser este d de x que está aquí. Entonces hay funciones que nosotros conocemos que son trascendentales, ya las vamos a ver. ¿Otra pregunta? Vamos a ver. Por ejemplo, esta función es una parábola, con solo verla, vamos a ver. El área requerida que está sombreada en la figura 2, esta es la figura 2, miren, puesto que f de x es igual a x al cuadrado, esa función es x al cuadrado, esta función, ¿ve? Es no negativa, miren, o sea, toda es positiva, toda está arriba del eje x, que es lo que les explicaba.
Esta área es igual a la integral definida, integral de a hasta b de f de x de dx, en donde f de x es x al cuadrado. ¿Quién sería a? A sería 0, a es de 0. ¿Hasta dónde? Hasta b. ¿Y quién sería b? A 2. Entonces, ¿cómo calculamos el área que está encerrado aquí? Si yo le llamo a esta área, entonces el área va a ser igual a la integral que va desde 0 hasta dónde? Hasta 2. La altura, ¿quién sería la altura de la función aquí? ¿Alguien? F ¿Quién de sería X. la a? F de X. F de x, que en este caso es x al cuadrado. X al cuadrado de x, miren. Y así calculamos esa área que está de color gris allí. Así la calculamos. ¿Verdad que esta ya la hicimos? Esta integral fue la que hicimos. No. Hacemos esa integral. ¿Cuánto nos queda? X a la 3 sobre 3. Evaluada de 0 hasta 2. Quedaría 2 al cubo sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3. Que eso es igual a ¿cuánto? 8 tercios. Esto sería 0. Solo nos quedaría 8 tercios. ¿Cuánto es el área que está encerrada allí? 8 tercios unidades cuadradas. 8 tercios unidades cuadradas. ¿Ve? Revisen ese ejercicio. Tómenle captura de pantalla. Aquí lo hubiéramos hecho y más espacio. El área va a ser igual a la integral que va desde 0 hasta 2 de x al cuadrado de dx. Que eso va a ser igual a x a la 3 sobre 3. Esa es la integral evaluada de 0 hasta 2. Y evaluamos, quedaría 2 al cubo sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3. Ya sabemos que 0 al cubo sobre 3, eso es 0. Por lo tanto, no se va a restar nada. Y 2 al cubo es 8. 8 sobre 3. Esa sería la respuesta. Miren. Démosla de aquí. Ese es el área que está sombreada allí. El área sombreada es 8 tercios unidades cuadradas. Porque no sé si son centímetros, metros, pulgadas, hectómetros, decámetros. No sé qué unidad está trabajando. Por lo tanto, simplemente vamos a decir que el área es igual a 8 tercios unidades cuadradas. Hoy sí, preguntas aquí. Creo que hasta el momento está claro para mí. Bien, aquí nos vamos a quedar. Por favor, vean todos los videos del campus virtual para que se les facilite. Y vayan viendo los ejercicios por si les interesa alguno, les llama la atención alguno. Acá hay una aplicación con costos, ¿ve? Con costos. Y el teoremita. Siempre hay que leer esos teoremas. Tenerlos a mano. Demostración del teorema no nos toca.